Buenas noches, América. Los saludo desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Aquí, el 25 de septiembre del año 2015, los países del mundo se pusieron de acuerdo para fijar 17 objetivos de desarrollo sostenible que pretenden contribuir a erradicar la pobreza y a reducir las desigualdades, particularmente de los países pobres del mundo. Durante 2 días, líderes del sector público y privado de América Latina y el Caribe, personas vinculadas al mundo empresarial, al mundo académico, a los medios de comunicación, se han dado cita aquí, en Naciones Unidas, bajo la Alianza de Impacto Latino, con el objetivo de abordar estos retos y ver cómo han evolucionado en cada uno de los países. NTN24 ha sido medio aliado de este importante evento de análisis, de reflexión, que pretende contribuir a esos retos que tienen los países de nuestra región. En este programa especial de Cuestión de Poder, les invitamos a acompañarnos con algunas de las conversaciones que mantuvimos con las voces que han participado en este evento, que nos van a llevar desde la importancia de esta alianza hasta los medios de comunicación en estas sociedades que están hiperinformadas y en las que el ruido de las noticias falsas nos afectan y afectan también la calidad de nuestras democracias, al reto particular de Colombia, que ha sido el país invitado en la edición de este año. Y finalmente también abordaremos los nuevos aranceles, la guerra comercial que está abriendo Estados Unidos y que afecta, en este caso, a Brasil y Argentina. Donald Trump les ha vuelto a imponer aranceles. Este es un programa especial desde Nueva York, cuando son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, en Bogotá y en Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Bienvenidos. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos poniendo el acento en lo que ha permitido, en quien ha permitido esta reunión de alto nivel aquí en Naciones Unidas, la Alianza de Impacto Latino. Detrás de esta alianza, que congrega a líderes de la región, están 2 nombres propios: Sergio Fernández de Córdoba y Ismael Cala. Ambos conversan con Cuestión de Poder sobre la alianza y los retos que hoy tiene América Latina. En esta edición, la de este año, Colombia fue el país invitado, pero la alianza anunció que la edición del próximo año, Panamá será el país invitado, y en representación del gobierno panameño tuvimos al ministro de Turismo que nos acompañó. Estas 3 conversaciones arrancan este especial de Cuestión de Poder de hoy. Sergio Fernández de Córdoba, gracias por estar en NTN24. ¿Cómo valoras la edición de este año de la Alianza de Impacto Latino? Es algo increíble, es algo que estamos muy orgullosos. Es nuestro 4º año con las alianzas acá que tenemos con el ONU, con el país de Colombia, y también ahora presentando el país de Panamá como el 5º aliado, país foco. Es algo que estamos acá súper emocionados. Tenemos más de 300 líderes de todas partes de Latinoamérica. Panamá, el país invitado del próximo año, Colombia, el de este año. ¿Cuáles son las políticas concretas que salen de esta alianza? ¿Qué sale en concreto? Mira, en concreto lo que sale es que estamos actualizando la visión que empezamos al día siguiente, o sea que empezamos ahora con Panamá, que vas a ver los líderes que ha mandado el presidente mandando un video, y la idea es que vamos a empezar a crear alianzas en el país, cómo activamos a la comunidad, los líderes de empresas, de ONGs, de partes de gobiernos, o sea que parte de la idea es que por eso tenemos 365 días hasta el evento para reportar qué es lo que hizo la alianza. Hablando de alianzas y de líderes, América Latina ve como en varios países hay inestabilidad social por protestas, por inconformismo. ¿Qué pueden hacer estos líderes que participan en las ediciones? Este es el 4º año, ya vamos a preparar la del 5º. En estos foros internacionales, ¿qué pueden aportar estos líderes de la sociedad civil? Mira, la oportunidad que existe aquí es el valor de hablar del tema de impacto. Cuando miras lo que está pasando, como dijo Ismael Cala cuando abrió esta mañana, estaba hablando de qué importante es la democracia, qué importante es el impacto. Y acá nosotros estamos súper enfocados en el tema que es el impacto, y es una gran oportunidad con lo que
está pasando alrededor del mundo, a saber que nuestra gente necesita ayuda, que necesita educación, que necesita servicios, que necesita líderes, que no solamente puede ser el gobierno, que tenemos que ser parte tú, yo, nosotros y todos aquí, que es una gran oportunidad y ese es el momento. O sea que para mí es una oportunidad increíble que estamos acá en el medio creando una alianza internacional para los latinos de nuestra región y cómo darles las herramientas para poder mejorar a nuestras regiones, nuestros países y el mundo. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Ismael Cala, gracias por estar en NTN24. Bienvenido. Un placer. Gracias a ustedes por apoyarnos un año más. 4 años. Una reunión, la de más éxito de momento, y sigue creciendo. De este año, ¿qué tenemos que esperar? Tenemos que esperar acuerdos más concretos. De hecho, lo hemos dicho, de la palabra a la acción. Nuestra región está viviendo un año particularmente interesante. Algunos se atreven a llamarle la primavera latinoamericana, pero sin dudas hay un movimiento de indignación en muchos de nuestros países y sociedades que es un termómetro de inequidades y de injusticias sociales que la gente hoy se está atreviendo a reclamar con una voz fuerte. Este movimiento que empezó como una cumbre en su 4º año ya es una alianza que trabaja todo el año alrededor de los 17 objetivos sostenibles para la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y este año hemos escogido temas cruciales como educación para el empleo, porque es el futuro de las nuevas generaciones que se sienten mal pagadas y que tienen que tener mejores oportunidades para insertarse en una economía circular y totalmente automatizada por la tecnología. El tema de la migración, que con temas específicos como la migración venezolana ha afectado a toda la región. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos ayudar para insertar a todos esos migrantes en las nuevas sociedades a donde llegan? Entre otros temas. De estas reuniones salen propuestas, ideas. ¿Están escuchando a los gobiernos? Yo creo que cada vez más. Y por eso, en un espacio como Naciones Unidas, que es un espacio de gobierno, nosotros nos atrevemos a insertar una agenda que es compleja, que es delicada y que roza con la política, obviamente, porque este es un espacio que representa a los gobiernos. Pero entendemos que si no hay diálogo, que si no hay compromiso desde el individuo, no podemos lograr los cambios sociales. Entonces, en vez de atacar y echar culpas a los gobiernos, nosotros queremos ser aliados estratégicos de los gobiernos, hacerles sentarse a una mesa de diálogo, hacerles escuchar mejor. Y para eso uno no puede convertirse en el antagonista del gobierno, sino en un aliado estratégico. Obviamente, los gobiernos de la región ya están teniendo sus alertas y sus señales. Ahí están las protestas, ahí están las manifestaciones. Pero este es un espacio de diálogo, este es un espacio de concertación. Este es un espacio donde incluso todos debemos entender que no es responsabilidad única y absoluta de los gobiernos mejorar nuestras sociedades. Si somos empresarios, tenemos que aportar. Desde la sociedad civil también tenemos que comprometernos y eso es lo que crea la Alianza de Impacto Latino. Ismael Cala es experto en comunicación. Las crisis que están teniendo los países de América Latina, algunos analistas las atribuyen en un porcentaje a una mala comunicación, una mala venta de las mejoras de las últimas 3 décadas en América Latina. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu análisis? Sabes que parcialmente coincido con eso, porque nosotros, tú y yo, que somos periodistas, sabemos que el periodismo en inglés dice if it bleeds, it leads. Si sangra, lidera. ¿Cuál es el titular mayor del día? El que más sangre tenga. No es noticia lo que sucede poco a poco todos los días. Entonces, a veces no cubrimos el sufrimiento diario y cotidiano de millones de personas porque no es un hecho, no es un suceso. Pero tampoco cubrimos, y tienes toda la razón, las mejoras constantes día a día, la prosperidad y la abundancia que una región como Latinoamérica ha experimentado. No llega a los noticieros. No es un suceso puntual. Va ocurriendo por acumulación y por lo tanto no lo cubrimos porque es imperceptible en el día a día o en los meses. Pero hay un problema de fondo. Yo creo que hay un tema de comunicación que a nosotros nos toca analizar, cómo insertamos más balance entre lo negativo y lo trágico, los sucesos y lo positivo y lo que se mejora. Ahí hay una clave. Pero la otra es, tampoco hablamos de conciencia mucho. No hablamos que los males de la conciencia como el egoísmo, la avaricia, la apatía, que es la desesperanza aprendida en los pueblos, es lo que también provoca estos estallidos sociales, porque la gente reprime lo que siente y un día explota. ¿De quién es responsabilidad? De todos. Yo tengo una máxima. Cada vez que apunto hacia afuera sé que hay dedos apuntándome a mí. Y siempre es una reflexión de decir, antes de yo echar tantas culpas afuera, ¿qué estoy haciendo desde el compromiso individual para mejorarme yo, pensar con una alta conciencia, dar un mejor ejemplo y luego
atreverme a reclamar más. Entonces, lo que digo es, Gandhi ya lo decía, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Seamos todos responsables, seamos todos líderes. Entonces, cada uno de nosotros puede no solo tener voz, tener acción de cambio. Y nuestras sociedades serán implícitamente mejores. ¿Y esos cambios, esa acción de cambio pasa por las protestas o por el ejercicio diario de transformación en nuestros puestos de trabajo, de responsabilidad? Yo te diría, Gustav, que por ambas cosas. Por el ejercicio diario, pero también por las protestas. La indignación es una emoción humana que si uno no la expresa, te corrompe. Y luego se convierte en una ira desmedida que puede terminar en vandalismos injustificables, como salvajes, que lo hemos visto en muchos de los noticieros. Entonces, es un ejercicio de ambas. Hay que protestar. ¿Qué siempre pienso yo? Pienso que el diálogo lo puede construir todo. La violencia entorpece y aumenta la brecha social en nuestros países, en nuestras naciones. Ismael Cala, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ministro, gracias por estar en NTN24, bienvenido. Muchas gracias, también es un honor estar aquí acompañándolo. En esta edición de la Alianza de Impacto Latino, ustedes van a ser el país invitado el próximo año, en la 5ª edición. ¿Qué ofrece Panamá? Bueno, Panamá realmente en este momento ofrece una situación particular porque digamos que estamos bendecidos con un crecimiento económico muy positivo en los últimos años. Digamos que Panamá es un foco de estabilidad social, política, económica. Sin embargo, ahora tenemos el reto de desarrollar mayor inclusión. Digamos que la riqueza se ha desarrollado más que todo en nuestro eje canalero, donde está todo el hub logístico, aeroportuario, el hub financiero también. Y ahora pues ese reto es llevar esa riqueza y ese desarrollo a las áreas de las provincias. Así que en ese sentido para el turismo nos toca una tarea bastante importante y nos toca llevar un liderazgo en ese tema. Ministro, yo tengo que pedirle, por favor, que le explique a la audiencia y que si no le importa, se saque ese sombrero y lo muestre bien en cámara, porque tiene una tradición, una vinculación muy propia de Panamá, de la cultura panameña. Entonces, le invito a que se lo saque y lo muestre bien a la audiencia y explíqueme cuál es el origen y por qué es tan simbólico. Por supuesto, bueno, este es el verdadero sombrero de Panamá, ya que hay un sombrero llamado Panama Hat, pero que ese no es panameño. Así que este sombrero, que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad ante la UNESCO, es algo que nos representa mucho a los panameños. Es un trabajo hecho a mano por artesanos panameños, digamos una de esas joyas de nuestra parte de las provincias, justamente donde queremos llevar el turismo. Por ejemplo, un sombrero de estos puede costar hasta $1000 dependiendo de la calidad. Uy, guárdelo bien, ¿eh? Así es, así es. Así que lo llevo donde voy porque es un símbolo de nuestra cultura, un símbolo de lo que representamos los panameños y sobre todo ese Panamá profundo en las provincias que es el que queremos promover, ¿no? Bueno, ahora ya entiendo por qué le han nombrado ministro. Si se lo quiere volver a poner y continuamos porque le quería preguntar precisamente por las situaciones de inestabilidad que hay en América Latina. Vimos algunos momentos de inestabilidad en Panamá que no han acabado siendo masivos, pero que sí tuvieron alguna relación de disconformidad con la propuesta de redacción nueva redacción de la Carta Magna. ¿Eso en qué ha terminado? Bueno, digamos que el debate de las reformas constitucionales continúa. Obviamente es un tema sensible que sí ha despertado algo de respuesta, ¿no? Pero gracias a Dios en nuestro país todavía tenemos la posibilidad y la bendición de mantenernos como un país estable, cosa que nos ha ayudado mucho a la atracción de inversiones, a la atracción de negocios y a posicionarnos como mencionaba antes, ese hub de negocios que ya llevamos ya varias décadas de tener un ritmo de aceleración, un ritmo de crecimiento bastante interesante y saludable. ¿Teme que pueda haber protestas en Panamá en los próximos meses? Siempre las pudiera haber, pero en este momento no nos preocupa. Consideramos que hay un liderazgo político positivo. Como siempre, pues poner a la gente de acuerdo siempre es un reto, sobre todo temas tan importantes, pero no es algo que nos preocupe y, como decía, nos mantenemos enfocados en conservar esa estabilidad que tanto bien nos ha hecho nuestro país, ¿no? Termino ya, le pregunto, la inestabilidad que se ha vivido en otras zonas de América Latina, particularmente ahora que la vive Colombia, por ejemplo, ¿le está beneficiando a Panamá, aunque sea lamentablemente, pero que le esté beneficiando porque al vecino le va mal y los turistas buscan destinos más tranquilos como puede ser el de Panamá hoy?
aún no se ha visto ese impacto, pero sí históricamente ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, digamos por la situación que ha tenido Venezuela, nos ha llegado mucha inversión venezolana en su momento y eso ayudó mucho al boom económico que tuvimos en la última década, ¿no? Así que en este caso, reitero, pues que no hemos tenido aparentemente ese efecto, pero tradicionalmente sí ha sido parte de, digamos, la naturaleza de Panamá como un país acogedor, receptivo, siempre, como dice nuestro lema en el escudo, pro mundo y beneficio, estamos al servicio del mundo, ¿no? Última pregunta, precisamente al respecto de la acogida de los venezolanos. Algunos panameños han tenido reacciones no muy ejemplares con respecto de esta migración venezolana. ¿Qué está haciendo el gobierno para evitar que vayan a mayores? Bueno, en este caso, como todo, hay que buscar que las cosas se den de la manera más ordenada posible. Tuvimos un periodo donde tal vez esa apertura no se hizo siempre de la manera más ordenada y creo que ahora el esfuerzo está en encaminar esa apertura de una manera organizada, ¿verdad? Porque si se hace de manera organizada puede siempre y debería siempre tener un impacto positivo, pero si no, entonces definitivamente se pueden dar casos como los que usted menciona, ¿no? ¿Qué le dice a los panameños que son intransigentes con los venezolanos? Bueno, los panameños que son intransigentes deben comprender y nunca olvidar quiénes somos. Y Panamá siempre, desde que llegaron los españoles, hemos sido ese lugar de punto de encuentro, ese lugar de tránsito, y nuestra riqueza es nuestra multiculturalidad. Y Panamá es conocido por ser un crisol de razas y justamente por esa riqueza de costumbres, riqueza de tradiciones y esa mezcla que consideramos y considero que nos enriquece, ¿no? Ministro, muchas gracias. Gracias a usted. Continuamos en esta edición especial de Cuestión de Poder desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, en el marco de la reunión de la Alianza de Impacto Latino. En el marco de esta alianza hubo diversas discusiones. Una de ellas nos llamó la atención. Fue sobre medios de comunicación, Big Data y la transformación, los retos que tienen nuestras sociedades. Participaron dos voces relevantes. Una, la de Liliana Gil, que es presidenta de Culture Intel y de 100 Plus. Y también la directora de TV Globo, esa televisión importante en Brasil, Clarisa López. Con ambas conversamos sobre los retos de estas sociedades hiperconectadas, hiperinformadas, que tienen el reto de ofrecer, por un lado, información a sus ciudadanos, pero por el otro, que los gobiernos y el sector privado, ante la toma de decisiones que tienen a diario, puedan identificar en esas redes sociales, en ese magma de la información digital, cuál es el sentir de nuestras sociedades. Estas son nuestras dos conversaciones con ellas. Liliana Gil, gracias por estar en NTN24. Buenas noches. Buenas noches. Lili, la región ve momentos de inestabilidad, gente en las calles, y cuando uno intenta entender por qué no se detectó antes, entramos en la dimensión de las redes sociales lo decían, pero las encuestas no. ¿Qué ha fallado? Mira, yo creo que los métodos tradicionales de investigación no se han alcanzado la digitalización que tenemos hoy, que básicamente democratiza la opinión pública. Y existen las herramientas, no hay que ser muy sofisticado para medir sentimiento, que muchas veces los comentarios en redes te revelan, como un signo, como un pulso real sin tener que depender en una encuesta. Entonces yo creo que debemos replantear el rol que cumple esa información abierta de Big Data, para que los que toman decisiones y los que generan estrategia reimaginen, más allá de una encuesta, de verdad lo que representa la voz de la gente. Así que es un hueco por llenar y una oportunidad que estamos abordando aquí en este summit. Los gobiernos ahora intentan escuchar, pero ganaron elecciones con programas y lo ganaron legítimamente en elecciones libres, transparentes, reconocidas. ¿A quién hay que hacer caso? Pues mira, al final del día, hoy volviendo al contexto digital en el que vivimos, la oportunidad de personalizar un mensaje que esté atado a lo que tú quieres escuchar y que es importante para ti, se puede hacer. Las épocas en las que un gobierno debía depender de millones y millones de dólares, digamos, para hacer una gran campaña publicitaria para influenciar, ya no son las épocas de hoy. Cuando tú mides en Facebook y en Twitter
quién dice qué y qué los mueve, se puede personalizar ese mensaje, que es también el dilema ético que tenemos con un Cambridge Analytica y lo que ha pasado en Estados Unidos. Entonces yo creo que una vez más debemos reimaginar cómo los gobiernos toman las riendas de una manera responsable de los tópicos y los mensajes que le importan a su gente para que ellos sean relevantes y no simplemente asuman que desde un podium o desde un set de un canal vas a tener influencia masiva. Así que se cambiaron las reglas y hay que pensar diferente. En el trabajo que hace la empresa Culturintel, de la cual tú eres presidenta, y también 100 Plus, analizáis ese fondo de redes sociales. Lo que hemos visto en estas manifestaciones masivas, que en algunos casos han tenido escenarios de vandalismo, de violencia, vemos que las redes se traslada a una guerra de hashtags o de temas que dividen aún más, profundizan o trasladan esa división que hay en lo político a las redes sociales. ¿Quién está detrás de todos esos hashtags, esas iniciativas? ¿Surgen espontáneamente o hay estrategias y bots, que se llama, para crear esos estados de ánimo que luego trasladen y muevan a la gente? Correcto, mira, desafortunadamente la tecnología es una bendición y una maldición al tiempo, porque efectivamente con las herramientas adecuadas se puede masificar una opinión, así sea una opinión incorrecta. Por eso vimos también con el dilema de los fake news, en donde un hashtag que se le ponga un poco de lo que le llaman en Facebook el boosting va a tener mayor alcance instantáneo. Entonces es una combinación de las dos cosas, pero igualmente un hashtag natural, orgánico y viral puede tomar vida, como lo hemos visto con las marchas pacíficas del cambio climático. Eso sucedió de una manera espontánea, pero al mismo tiempo se utiliza para mal cuando tú quieres empujar un mensaje distorsionado de algo o de alguien. Si tú sabes de digitalización y de tecnología en redes, se puede lograr. Entonces, por eso hay que estar al tanto cuando tú manejas estrategia de no tomar por sentado lo que dice la gente, porque una de esas chispitas se vuelve en un incendio bien grande. Es un reto nuevo del que vivimos en esta era digital. Los gobiernos que hoy enfrentan esas protestas, en algunos casos, algunos de ellos, acusan injerencia externa para intentar desestabilizar sus países y sus gobiernos. Y en muchos casos esa injerencia la apuntan a Venezuela y Cuba, y no descartan que también haya otros intereses. ¿Habéis detectado vosotros en vuestro trabajo esa injerencia que proviene de esos dos particulares países de la región latinoamericana? Mira, nuestro trabajo hace el mineo o el escrapeo de los comentarios abiertos que la gente ofrece de manera voluntaria. No necesariamente entramos a ver quién es la fuente, porque entonces nosotros como compañía entraríamos en ese dilema de privacidad que no queremos quebrar. Pero sería posible hacer ese rastreo de ver cuáles son los IPs o las fuentes de las cuentas que están generando ciertos comentarios, y ahí es en donde yo también retaría a los países de Latinoamérica, así suene muy Star Trek o futurista, de que necesitas como un batallón cibernético, lo necesitas. En los Estados Unidos existe de por sí una división del gobierno y de la Armada que está enfocado en esto para poder hacer ese tipo de rastreo. O sea que sí es posible el ver de dónde vienen. Nosotros no lo hacemos porque entonces nos emproblemaríamos como una entidad privada, pero sí se puede ver de dónde viene esa influencia. Clarisa, gracias por estar en NTN24, bienvenida. Obrigado. Clarisa, ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en la situación que hoy vive América Latina, en la que muchos ciudadanos se sienten empoderados para reclamarle a los gobiernos mejoras y al mismo tiempo salir a la calle a protestar? Los medios de comunicación tienen todo el poder, porque conocimiento e información. Los medios de comunicación tienen todo el poder. El conocimiento y la información son poder. Creo que los medios en general tienen el poder de convocar a las personas a que se movilicen y a que exijan cambios. Las personas necesitan informarse, saber lo que está pasando. Ese es su poder, el de movilizar a las personas a que actúen. Esa fuerza, ese poder, en algunos casos y sobre todo en los últimos años, se ha venido debilitando por el fenómeno de las noticias falsas o fake news. ¿Cómo hace frente el periodismo tradicional, con nuevos medios, nuevos canales de comunicación, a esas noticias falsas, para no seguir en esa espiral de desprestigio y ofrecerles información veraz a los ciudadanos?
Creo que la principal lucha contra las fake news debe estar centrada en escoger las fuentes que tienen credibilidad. Necesitamos escuchar a las personas que saben lo que están hablando. Los investigadores deben saber de dónde vienen las historias de las fuentes. Si no, todo queda en el aire, queda en conversaciones informales. Hay que verificar la información. Es el papel que debe jugar el periodista. No solo dar una opinión, sino verificar la verdad de las cosas. Con el surgimiento de nuevos medios de comunicación, de nuevas plataformas, los medios de comunicación tradicionales están teniendo competencia. Esas nuevas plataformas no siempre tienen un proceso riguroso de verificación de la información como los nuevos medios, pero la gente las cree igual, al mismo nivel que los medios de comunicación tradicionales. ¿Cómo los grandes medios que sí hacen ese proceso de verificación tienen que convivir y hacer frente a esas nuevas plataformas? Pienso que también deben estar en esas nuevas plataformas. Los periódicos deben tener páginas en Twitter, en la Internet. Tienen que alcanzar a ese público que no siempre está disponible para ver televisión o comprar un periódico. Tienen que informar a esas personas que no reciben la información. Todos tienen que estar en el mismo lugar para poder luchar con quienes están mintiendo y para saber quién está diciendo mentiras y verdades. Pero las cosas van tan deprisa que muchas veces es muy difícil verificar. El proceso de verificación de hoy se ha visto afectado, reducido y por lo tanto afectando a la calidad de la información por querer ser el primero. Sí, creo que la inmediatez está aceptando la calidad de la información. Algunas veces, para algunas personas, lo más importante es hablar primero, en vez de hablar con la verdad. Eso es fatal para la prensa. La prensa no puede ser guiada por la rapidez, siempre por la calidad y la verdad en la información. Termino ya. ¿Qué le diría usted a los latinoamericanos que hoy quieren informarse y consumen toda esa variedad de medios? ¿Cuáles son las actitudes previas que un ciudadano que quiere estar bien informado debe tener? Acho que eles têm que recorrer sempre a pessoas e meios com credibilidade, ter calma, se informar. Creo que deben acudir a personas y medios con credibilidad, tener calma, verificar, informarse, no publicar información que pueda estar errada y buscar siempre personas con credibilidad para poder hablar de algún asunto. Pessoas com credibilidade para poder falar sobre os assuntos. Principalmente, no siempre con la prisa de publicar una información. Cuando empieza a publicarse sin control, se pueden caer en las fake news. Es importante tener calma, investigar y poder hablar con propiedad del tema. Clarisa López, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Obrigada a você. Continuamos, nueva sección, nuevo bloque en esta edición especial de Cuestión de Poder desde las Naciones Unidas, donde se ha llevado a cabo esta alianza de impacto latino que ha tenido como medio aliado a NTN24. El país invitado de la edición de este año ha sido Colombia. Y Colombia pasa hoy por un momento de inestabilidad en el que la sociedad civil ha salido masivamente a las calles para pedirle al gobierno reformas, cambios. Quieren sentir las bondades de la mejoría que ha tenido el país en las últimas décadas y que muchos no sienten o no sienten como querrían sentir. Hay tres voces que han participado en este evento que nos parecen relevantes y por eso las buscamos para conversar con nosotros y podérselas ofrecer esta noche. Por un lado, la del presidente de la Bolsa de Colombia, la visión empresarial, el impacto que tienen esas protestas en el mundo empresarial, al que le sumamos también la del rector de CESA, esa escuela de negocios colombiana. Y finalmente, una voz del mundo de las artes, un artista, Carlos Vives. Con ellos conversamos, cada uno con su visión particular de lo que pasa en Colombia, de esas manifestaciones y de la violencia que en algunos casos se ha derivado de las mismas. Señor Córdoba, presidente de la Bolsa de Colombia, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola, es un gusto estar con ustedes. En los últimos días Colombia se ha convertido en centro de atención internacional por la situación de inestabilidad que se vive en las calles, que viene provocado por un cierto malestar social. ¿Está teniendo ya esto impacto en la economía colombiana y en particularmente la Bolsa de Valores?
Bueno, sin duda creo que es importante resaltar que el que la gente esté en la calle pidiendo mejores condiciones de vida es algo positivo y que se haga de una manera pacífica es algo positivo. Sin embargo, parte de lo que estábamos conversando es que es fácil ponerse de acuerdo en el qué necesitamos adicional a lo que ya tenemos, pero es más difícil ponerse de acuerdo en el cómo es que vamos a lograr todo esto y en cuánto tiempo, porque hay una sensación de que todo se puede lograr muy sencillo y se puede lograr muy rápido y eso no es así. Yo creo que tenemos que trabajar un poco más en ese cómo ahora. Claro, todos los días que hay gente en la calle que impide a la gente movilizarse, llegar al trabajo, que las fábricas y las plantas tengan un día normal de producción, que los almacenes no estén vendiendo, que las personas no puedan salir a hacer sus quehaceres, claro que eso afecta a la economía y entre más se prolongue, pues se verá un efecto sobre la economía. Entonces la invitación es a que construyamos un diálogo sobre cómo mejoramos las cosas, pero sin destruir lo que tenemos, porque lo que tenemos en particular en Colombia es muy valioso, es la economía, una de las economías que más crece en América Latina y eso no lo podemos perder. Sin duda, en las 3 últimas décadas Colombia ha mejorado de manera sorprendente y de manera muy positiva. ¿Cree que ese malestar social está justificado? Pues lo que usted dice es muy cierto. Yo creo que a la gente se le olvida, digamos, que cómo era Colombia hace 20 años o hace 30 años y lo que ha sido la reducción de la pobreza, la creación de clase media, la inclusión social, la mejora educativa, la mejora en particular en las zonas urbanas, lo que ha mejorado la calidad de vida en las zonas urbanas es muy notable. Lo que nos está diciendo la gente es quizás no es suficiente o hay que hacerlo más rápido o hay que incluir a otras personas. Eso está bien que haya demandas, pero de nuevo, creo que tenemos que hablar seriamente sobre cómo se logra y en cuánto tiempo se logra y cómo podemos enderezar el camino sin destruir lo que tenemos. ¿Los actores que forman parte de ese diálogo, de esa conversación nacional, están siendo responsables? Pues yo creo que hay mucha confusión. Yo creo que, de nuevo, muchas de las peticiones son legítimas y son válidas, pero creo que hay muchísima confusión y sobre todo se ha enviado un mensaje como de que todo se puede resolver fácil. Y eso no es así. Yo creo que si somos responsables es como todos construimos un diálogo mucho más productivo en términos de generar las oportunidades que se quieren. Cuando se llega a circunstancias como estas, todo el mundo tiene que poner de su parte y todo el mundo tiene que ceder de su parte. ¿Qué pueden hacer los empresarios, el sector empresarial colombiano, para contribuir a que esas mejoras que solicita la sociedad empiecen también a sentirse, aunque no sea a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo? Bueno, lo que hacemos los empresarios bien es generar inversión y generar empleo. Entonces, en la medida que haya condiciones precisamente para hacer más proyectos productivos y más inversión, ahí estaremos los empresarios. Pero lo que no se nos puede olvidar es que las condiciones para hacer esas inversiones tienen que estar allí. Y si con estas protestas se destruyen, digamos, los ambientes para la inversión, pues al final estamos haciéndole un flaco favor a la sociedad. Entonces, yo creo que los empresarios todos estamos allí listos para generar inversión. Todos creemos en el país, creemos en la región y queremos generar más y mejores empleos todos los días. Termino ya. Si usted tuviese ahora delante a los líderes sociales de esas protestas, a los ciudadanos que salen, aunque sean anónimos, ¿qué les diría? Yo les diría, uno, que cuidemos lo que tenemos, que no se nos olvide que hemos logrado muchas cosas con mucho esfuerzo y mucho trabajo y que se puede perder en poco tiempo. Y lo segundo es que pasemos de una conversación sobre el qué al cómo, porque creo que en el cómo es donde más diferencias hay. El qué es fácil ponernos de acuerdo en el qué, pero en el cómo es donde tenemos que entrar a conversar y sobre todo sobre la base de lo posible y de lo viable. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, con muchísimo gusto. Rector, gracias por estar en NTN24. El presidente Duque ha aceptado negociaciones directas con el Comité de Paro. ¿Cómo lo valora? Pues muchas gracias por tenerme en este espacio. Yo creo que el presidente Duque ha mostrado siempre disposición para oír a todas las personas que han estado involucradas en esta situación y esa disposición es bien importante porque abre un espacio de conversación para llegar a acuerdos que ojalá puedan dar por terminadas estas manifestaciones que tendrán sus razones, evidentemente, pero creo que ya el país también necesita avanzar. ¿Cuál es el impacto que está teniendo esta movilización que en algunos casos ha sido violenta? Pues ha generado un impacto negativo y muy fuerte. Desde la academia ha generado cortes en clases, en asignaturas, en exámenes, y eso hace que nosotros tengamos también que replantear el calendario académico para muchas de las actividades. Y considero que eso es malo para los estudiantes. Los estudiantes de muchas universidades están solicitando que se les dé educación de calidad.
pero también las universidades tenemos la responsabilidad de otorgar esa educación de calidad con buenos docentes, con buenas instalaciones, y yo creo que en la medida que el gobierno también apoye esas medidas, las universidades debemos avanzar en la educación de nuestros jóvenes. En el caso de Chile, por ejemplo, por citar tal vez el más extremo, las clases se suspendieron durante un largo periodo y eso obligó a algunos centros a cancelar cursos académicos completos. En el caso de Colombia, ¿dónde se encuentra el punto de inflexión en el que centros como el suyo tengan que tomar esa drástica decisión? Pues si esas paradas de clases, por ejemplo, son muy extendidas en el tiempo, deberíamos tomar esa decisión. En este semestre, ya particularmente estábamos terminando el semestre. En el caso del CESA ya se terminó el semestre, se hizo cierre académico y no tuvimos que alargar sino 1 o 2 días únicamente. Pero imagínese el impacto que genera el tener que cancelar clase o más bien un semestre en una institución de educación. Ya se le ha pagado a los profesores, se ha pagado una serie de servicios que se tienen en cuenta, y volver a empezar el próximo semestre es muy perjudicial, no solo para la institución, sino mucho más para los mismos estudiantes. Veía estos días coberturas informativas de nuestra cadena aliada RCN o de otros medios de comunicación en Colombia que daban voz a pequeños empresarios, personas que a lo mejor tienen un comercio muy pequeño, una panadería, y que decían, oiga, eso se ve afectado. Pero también lo sabía, que tenían trabajadores. ¿Cómo tiene un empresario, usted que se dedica a la docencia, particularmente de directivos, de empresas medianas, de empresas grandes, cómo tiene un empresario que hacer frente a trabajadores que le dicen, oiga, sí quiero recurrir al paro porque es mi derecho? Pues yo creo que tienen todo su derecho, pero también lo que he podido conversar con muchos empresarios es que los empleados no están contentos y no están satisfechos con estos paros, en su gran mayoría. Todo lo contrario, ven que se están afectando sus propias finanzas y las de la compañía, porque cuando las personas están comprometidas con las empresas, está bien que puedan manifestar sus inconformidades, pero al final están dedicados y comprometidos a generar trabajo, a generar riqueza, y eso también se ve retribuido a través de su salario. Termino preguntándole por la ola de migrantes venezolanos que han llegado a Colombia. Hay más de 4 millones de ciudadanos venezolanos que han salido de su país y la mayor parte de ellos, por concentración, han ido a Colombia. Más de 1 millón de venezolanos están hoy en Colombia. El impacto que eso tiene en la economía colombiana. Pues es un impacto muy fuerte. Yo creo que tenemos la responsabilidad y el gobierno así lo ha dispuesto de recibirlos con los brazos abiertos. Ellos nos recibieron a muchos inmigrantes hace algunos años, colombianos que emigraron a Venezuela cuando la situación allí era muy diferente, y ahora tenemos la oportunidad también de recibirlos. Creo que el gobierno ha hecho un trabajo muy fuerte para recibirlos y acogerlos de una buena manera. Sin embargo, se presentan retos muy grandes porque temas de salarios, por ejemplo, tienen que ser competitivos también para nuestros mismos compatriotas, para los colombianos. No puede haber una diferencia. Pero creo que en la medida que nosotros podamos acogerlos, darles oportunidades a ellos y que se reintegren o ingresen a la vida civil, va a ser muy bueno para ambas sociedades, y seguramente el día de mañana pues se pueden recompensar también estas buenas obras con nuestros hermanos venezolanos. Carlos, gracias por estar en NTN 24. Un artista como tú que viene a la ONU a representar a Colombia, un país que pasa por un momento de una cierta inestabilidad. ¿Qué le dice a los colombianos a alguien que tiene esas tendencias sobre todos ellos en este momento? Bueno, no, yo siempre tengo mi comunicación con mi país como artista y siempre hago un llamado a la unidad, un llamado a reconocernos, un llamado a lo que la música me ha enseñado de mi país, que somos un pueblo diverso y que debemos vivir unidos en la diversidad. Ese es mi mensaje. Mi mensaje es que encontremos esos acuerdos entre todos. Somos lo difícil de nosotros es que somos muy diversos tal vez, y esa ha sido un poquito nuestra lucha histórica, ponernos de acuerdo, y en eso estamos. Yo creo que en eso estamos, y lo importante que los artistas jugamos un papel importante allí, ¿sí? sin excluir, que ha sido otra de nuestras tragedias, ¿no? ¿Qué le dices a los ciudadanos que son violentos?
Pues que la violencia es falta de inteligencia. Me enseñaron a mí, ¿no? Que la violencia, cuando se acaban los argumentos, entonces nacen los gritos, las patadas, la violencia. Yo creo que no es el camino, no es el camino. Yo me uní cuando me invitaron a la marcha porque es un derecho constitucional, porque creo que es una manera de decirle a nuestro gobierno, decirle a las fuerzas vivas del país, pongamos atención a muchas cosas que están pasando en nuestras tierras del olvido, pongamos la atención a la muerte de líderes, pongamos atención al problema de corrupción que cada vez es inmenso y eso no nos hace ver muy bien al sistema en el que vivimos, no lo deja bien parado. Entonces, nada, yo creo que lo acompañamos de manera institucional, respetando la institucionalidad. Creo que es el camino, ¿no? Que nos marca nuestra Constitución, que nos marca el Estado de Derecho. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es mi llamado, creo que la violencia no cabe. Yo lo dije en mis primeros mensajes cuando decía, quiero compartir con la derecha, quiero compartir con la izquierda. Creo que en todos los frentes hay gente valiosísima que pueden y han puesto su experiencia para que el país salga adelante. Creo que lo que ya no es lo que ya es anacrónico, creo que lo que ya no funciona es lo que nos lleva a esa violencia. Estamos hablando de los extremos, creo que son los que no caben aquí, ¿sí? Creo que esa movilización, esa marcha lo dejó muy claro. Creo que fue una marcha de mucha civilidad y la gran mayoría de la gente que salió a caminar lo hizo con el corazón para simplemente ejercer ese derecho de llevar ese mensaje. Lo demás es muy sospechoso. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Recta final en esta edición especial de Cuestión de Poder desde Naciones Unidas, a donde hemos venido en el marco de la Alianza de Impacto Latino, 2 días de análisis, de reflexiones sobre la actualidad. Una actualidad que también ha pasado en las últimas horas por el anuncio del presidente Donald Trump a través de su cuenta de Twitter de imponer aranceles al acero y al aluminio a 2 países de la región que teóricamente son amigos, Brasil y Argentina. Vamos a saludar a esta hora en el programa de hoy, en Cuestión de Poder, a Thomaz Favaro. Él es el director por Brasil de la consultora Control Risk. Señor Favaro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Dice el presidente Trump que estas 2 naciones se aprovechan de la fortaleza del dólar. Ayúdanos a comprender por qué Brasil y Argentina se están aprovechando, según el presidente Trump. Bienvenido. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Primeramente, creo que es poco factible creer que realmente esos sean movimientos de los respectivos gobiernos de Brasil y Argentina para devaluar sus monedas. Sí hay factores de política interna que sí impactan el valor de la moneda. Creo que las elecciones argentinas es un caso muy impactante. La moneda se ha devaluado prácticamente 15% desde junio. Pero también hay muchos factores externos que están haciendo con que las monedas de los mercados emergentes de manera general estén perdiendo su valor frente al dólar. No creo que se trate de una política de gobierno ni de la parte de Brasil ni de la parte de Argentina para devaluar sus respectivas monedas. ¿Cuál va a ser el impacto de esos aranceles en estas 2 economías grandes, Brasil y Argentina? ¿Cómo se va a notar? Mira, en el caso del acero, específicamente estamos hablando de 700 millones de dólares que exporta Argentina hacia el mercado de Estados Unidos. Si bien no es un volumen muy grande para el mercado americano, sí lo es para los exportadores argentinos. Entonces eso sí tiene un impacto importante, pero aún más importante es el caso de Brasil, donde el volumen de exportaciones alcanza los 2.500 millones y Brasil figura como uno de los top 3 exportadores hacia el mercado americano. Entonces estamos hablando ahí sí de un impacto económico muy importante. Si alguno de los 2 presidentes es próximo al presidente Trump, es Jair Bolsonaro, así lo hemos visto en los últimos meses. Y Bolsonaro ha reaccionado diciendo que va a hablar directamente con el presidente Trump. ¿Podemos esperar un cambio de opinión de Trump después de una posible llamada de Bolsonaro? Mira, es una pregunta muy interesante. La verdad no tengo muy clara la respuesta. Creo que nadie tiene, porque el anuncio, en primer lugar, tomó todos de sorpresa, realmente dejó todos sorprendidos. Seguramente el gobierno brasileño no lo tenía claro, tampoco lo tenía el gobierno argentino.
Entonces, en muchos aspectos realmente sorprende la actitud del presidente Donald Trump. Pero como bien mencionaste, esa es una de muchas medidas que ha tomado el presidente americano que sugiere realmente un modo muy sui generis de decidir políticas públicas, sobre todo en lo que es con respecto a la política comercial. Es el análisis, la opinión de Thomas Favaro. Él es el responsable por Brasil de la consultora Control Risk. Señor Favaro, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Muchas gracias, buenas noches. Hasta aquí nuestra edición especial de Cuestión de Poder. Hoy les hemos acompañado desde Naciones Unidas en Manhattan, con motivo de esa reunión de la Alianza de Impacto Latino en la que NTN24 ha sido medio aliado. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche. Mañana volvemos.